Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a platicar y resolver un ejercicio sobre la tostación de esfalerita y todos los cálculos que de alguna manera se pueden involucrar en términos estequiométricos para este proceso. Nos comentan que se realiza el proceso de tostación de 100 kilogramos de concentrado de esfalerita. El concentrado tiene la siguiente composición. Luego nos comentan que al finalizar el proceso se obtiene 85 kilogramos de tostado, los cuales tienen la siguiente composición. Nos dicen que el polvo que sale por la chimenea tiene la misma composición que el tostado y el gas a la salida tiene 8% de dióxido de azufre. Hay que aclarar que esto generalmente es por ciento mol. Nos dicen calcular la cantidad de polvo que sale por la chimenea, calcular los metros cúbicos de gases que salen de la chimenea y la composición de estos, cuánto aire se utilizó para realizar el proceso, la composición de los gases a la salida y el porciento de aire en exceso. Para ello, aquí tenemos un esquema aproximadamente cómo es que se lleva a cabo la tostación. Por supuesto, aquí en grandes cantidades se utilizan chimeneas para orientar los gases hacia otro proceso que puede ser la producción de ácido sulfúrico. En ese sentido, entonces vamos a organizar, hacemos un esquema. Este sería el horno, esto es el aire, este es el concentrado que alimentamos, esta es la línea de polvos que nos mencionan que salen, esta es la línea de gases y este es nuestro tostado, que son 85 kilogramos. Si hacemos un balance de zinc, pues aquí tenemos concentrado por composición de zinc, aire por composición de zinc, polvo por composición de zinc, la parte de los gases por composición de zinc y el tostado por la composición de zinc. En alguno de estos casos son cero, los gases, tanto el aire no contienen zinc, y de aquí nosotros podemos hacer pues un balance. Sabemos que C vale 100 y entonces de aquí podemos obtener la cantidad de polvos que se producen. Por lo tanto, ya hemos contestado un inciso. Se producen 6.74 kilogramos de polvo. Por otro lado, vamos a hacer un balance para azufre. En este caso, la composición de azufre, haciendo un balance, nos lleva a encontrar cuánto azufre hay en la línea de salida de los gases, es decir, el flujo total de gases másico por la composición másica nos dice cuánto tenemos en este caso de azufre. Esto es muy importante porque esto es en la línea de gases. Fíjate qué va a pasar. Si esta cantidad de gases, bueno, G por la composición del azufre, nos da 29.52 kilos, nosotros podemos transformar esto a kilomol. Y por lo tanto, usando la relación o proporción de dióxido de azufre, que el dióxido de azufre contiene una unidad o un mol de azufre por cada mol de dióxido de azufre, aquí únicamente faltó un detallito, olvidé la K, pero es una relación de un kilomol. Y sabemos que en esa línea va 0.9225 kilomol de CO2. Ahora, cuando hablamos de gases, el porciento volumen es igual al porciento mol. Por lo tanto, aquí pudiéramos haber puesto porciento mol, pero entonces eso es el número de moles de dióxido de azufre por número de moles totales. Aquí ya conocemos cuántos moles de dióxido de azufre hay. Por lo tanto, el número de moles totales es 11.531. Es decir, esto vale G. La cantidad de gases que están saliendo son 11.531, donde el 8% de esos gases es dióxido de azufre y el 92% pues sería el nitrógeno y el oxígeno, que el oxígeno que no reaccionó, que estuvo en exceso, y por lo tanto la proporción correspondiente de nitrógeno que se alimentó. De esta manera, conociendo toda la línea G, que en este caso sería G, esto ya lo habíamos platicado, podemos aplicar la ley de gases ideales
considerando una temperatura de 298 y una presión atmosférica de 1 atmósfera, nos da como resultado que se va a producir 281.91 metros cúbicos de gases. Por lo tanto, ya teniendo esta parte, ahora vamos a hacer un balance de oxígeno. El balance de oxígeno pues nos da cuánto oxígeno metimos aquí inicialmente y cuánto oxígeno todavía acompaña al gas. Evidentemente la resta de ello que nos va a quedar, pues el oxígeno estequiométrico, el oxígeno que se usó durante el proceso, ¿verdad? Si hacemos nuestro balance, aquí ya tenemos concentrado por concentración de oxígeno, aire, el polvo, lo que son los gases y lo que es la calcina o el tostado. Y entonces de aquí ya nosotros tenemos esta parte de alguna manera que obtenemos y encontramos una diferencia que la cantidad de aire menos la cantidad de oxígeno que hay en el aire que alimentamos inicialmente, menos la cantidad de oxígeno que acompaña al gas, pues fue 21.375 kilogramos. Ya habíamos comentado que esto en realidad debería corresponder a lo siguiente, ¿sí? 21.375 kilos que reaccionaron de oxígeno. Como tenemos una reacción química, ¿sí? En realidad ese oxígeno corresponde a lo estequiométrico, a lo que en realidad tenía que ocurrir o consumirse para garantizar el 100%. Pero no olvidemos que siempre se agrega un exceso. Por lo tanto, aquí va a salir ese nitrógeno en exceso y, por supuesto, oxígeno en exceso que se metió. Por lo tanto, si nosotros estos moles de oxígeno estequiométricos que reaccionaron, los convertimos a moles con la proporción de que un mol de oxígeno tiene 3.76 mol de nitrógeno, podemos saber que en realidad el aire estequiométrico, o sea, esto es el nitrógeno estequiométrico que tuvo que entrar en conjunto con este oxígeno que es estequiométrico. Por lo tanto, el aire estequiométrico que aparece en esta reacción tendría que ser 3.1789. Pero ya habíamos dicho que el 8% de todos los gases que salen aquí es dióxido de azufre. Por lo tanto, el 92% ¿qué tiene que ser? Pues tiene que estar formado por toda la cantidad de nitrógeno, ¿sí? Que acompaña al aire y que fue parte del nitrógeno estequiométrico más parte del nitrógeno que se metió en exceso. De igual manera, está formado por parte del oxígeno en exceso. Entonces ya te queda claro que el 92% de la corriente de gases, pues sí, está compuesto de nitrógeno y oxígeno. Pero una parte muy probablemente es muy rica, bueno, la mayoría es nitrógeno y la menor cantidad es oxígeno, pero es el oxígeno que no reaccionó únicamente. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que hacer un hincapié. Todos los gases que salen son dióxido de azufre, nitrógeno y oxígeno, perdón. Lo que pasa si tú quitas el nitrógeno, ¿sí? Estequiométrico, pues ¿qué te quedaría? No puedes quitar oxígeno estequiométrico porque se reacción, ¿verdad? Pero sí el nitrógeno estequiométrico. Si haces esta resta, ahora sí, aquí te va a quedar prácticamente el aire en exceso que se utilizó. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí excluimos la proporción de nitrógeno que le corresponde a la cantidad de oxígeno estequiométrico que reaccionó. Ahora sí, esta cantidad podríamos decir que es el aire que se metió prácticamente en exceso. Y nosotros sabemos que el número de moles de oxígeno y nitrógeno pues debe sumar el total, que es el aire, y que la proporción de ese número de moles es 3.76. Resolviendo este sistema, pues podemos conocer cuánto aire metimos, es decir, esta proporción. Tengo 1.69 kilomol de oxígeno y 6.389 kilomol de nitrógeno, es decir, esto es el aire en exceso que metimos. Ahora sí podemos calcular un porcentaje volumétrico.
de nitrógeno. Por ejemplo, el nitrógeno nosotros sabemos que en la línea sale 6.38, pero también va a salir el aire estequiométrico, el nitrógeno estequiométrico, que tuvo que ir alimentado junto con el oxígeno estequiométrico que reaccionó. Por lo tanto, en la salida debería tener 6.38, que es lo que es el aire en exceso, lo que me aporta el aire en exceso, pero también lo que me aportó el aire estequiométrico. Por lo tanto, es 77.18% volumen. Para el oxígeno, pues solamente sale el oxígeno en exceso, que fue 1.69 entre 11, me da 14.73. Y la corriente de dióxido es, bueno, la corriente contiene 8% de dióxido. Y con ello entonces ya tenemos la composición de los gases a la salida. Ahora, para calcular el porciento de exceso de aire, pues de aquí podemos saber, ¿no?, cuánto aire entró en la entrada, valga la redundancia, es decir, cuánto aire metimos o alimentamos. 8.089 más 3.17, es decir, entró en realidad 11. Esta diferencia en realidad también equivale a 8 punto y tantos moles que dijimos es el aire en exceso. Por lo tanto, si nosotros definimos qué es lo convertido o lo que metimos en exceso, es decir, la entrada menos la salida, que en este caso sería la entrada de aire total menos lo estequiométrico. ¿Por qué lo estequiométrico? Porque aquí cuando calculamos un exceso de aire lo hacemos con base en la estequiometría. Entonces tuvimos que haber metido 3.1789 moles, en este caso de aire, y los moles a la salida de aire fueron 8.089, pero el estequiométrico tuvo que ser 3.17, que en este caso fue lo que reacciona. Por lo tanto, el número de moles totales de entrada es 11.26, lo estequiométrico es 3.17 y calculamos lo que es el porcentaje en exceso. Por lo tanto, se tuvo que haber alimentado 254.45% de exceso de aire. Este por ciento corresponde al estequiométrico, es decir, cuántas 254% veces la estequiometría es lo que se alimenta. Y bueno, pues con ello hemos terminado este ejercicio. Si te gustó, por favor, compártelo y regálame un comentario acerca de este contenido. Y nos vemos en una siguiente clase. Saludos.